Nosotros podamos comprender que lo que vamos a escuchar es lo que Dios dice en su palabra, no somos nosotros, es Dios hablando a nuestras vidas. Entonces oremos. Señor Dios, Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque es tuya, y Señor, gracias porque la dejas para que nosotros podamos tomar decisiones en relación con todo esto. Que nosotros estemos atentos, que nosotros estemos dispuestos, que nosotros nos demos cuenta de que tú tienes un deseo y, Señor, que nosotros podamos hacer lo necesario para que tu deseo sea cumplido. Te agradecemos por todo ello y te lo solicitamos todo esto en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver, acabamos de tener la lectura, ¿qué pensaríamos, de qué forma nosotros recordaríamos esto que conocemos perfectamente? Las epístolas las leemos porque nos agrada leer las epístolas, porque son sencillas. Hay algunas que son muy complejas, pero en general son muy sencillas para nuestras vidas y traen instrucción en lo personal, en lo familiar y como iglesia. Entonces nosotros, cuando yo me pongo a ver esto, me pongo a pensar al final de todo, porque siempre nos han dicho así, lo último, trata de poner un nombre, por lo menos para que te acuerdes de qué intentaste hacer. El nombre que yo le di es ejerciendo un privilegio, ejerciendo un privilegio. Nosotros nos damos cuenta, cuando leemos esto, básicamente habla de lo que hacemos aquí. Lo que hacemos aquí es ponernos a orar. Entonces, nosotros tenemos que entender, oramos y oramos por nuestras familias, y está bien orar por nuestras familias, y está bien orar por nosotros, pero atendamos a esto. En una ciudad como nuestra ciudad puede darse, y se dan estos casos, en los cuales en determinada hora del día empieza a quemarse, a incendiarse un edificio. Y entonces pasa la gente. Y hay dos pensamientos de los que pasamos enfrente de ese edificio. Uno, pobres de ellos. Dos, ya voy a agregar uno, no es mi casa, que le hagan como puedan. Tres, voy a ayudarles. En el ámbito espiritual es exactamente lo mismo. Cuando nosotros observamos, nos damos cuenta en el ámbito espiritual que en nuestro entorno las cosas están en las mismas condiciones. La gente está en un peligro inminente. Necesitan la intervención de alguien. Necesitan nuestra intervención. ¿De cuáles somos? Allá ellos, o voy a ayudar. Un hombre se decidió a ayudar, y gracias a ellos, algunas personas salieron ilesas. Nosotros tenemos que estar atentos. Estamos en un grave riesgo. La condenación se acerca para un gran número de personas, y nosotros tenemos el recurso para darles y que eviten esa conversación. Nosotros volvemos a leer y nos damos cuenta, los versículos que hemos leído hablan de una cosa. En el capítulo 1 se le dio una triple encomienda a este joven pastor, a Timoteo, una triple encomienda. No voy a hablar de la triple encomienda porque no tenemos mucho tiempo, pero se le dio una triple encomienda. Y él inmediatamente, a partir del capítulo 2, le dice, ¿sabes? Para hacer esta encomienda, comienza con esto. Le empieza a dar los énfasis que tiene que poner para poder cumplir la encomienda del capítulo 1. El primer énfasis para cumplir la encomienda es la oración.
¿Conocemos ese énfasis? Intelectualmente lo conocemos, es obvio. Nos damos cuenta que es la oración. La estamos realizando y un buen número de quienes están aquí lo realizan. Pero debiéramos ser todos los que realizáramos la oración en una intensidad de urgencia, que nos diéramos cuenta de la necesidad de las personas. Aquí nosotros, al final, un sentido que deberíamos tomar al releer y al compartir este pasaje es: la iglesia debe estar intercediendo por todos, reflejando el deseo que Dios tiene para la humanidad. Dios tiene un deseo para la humanidad, está expresado aquí. No lo puedo distorsionar. Sí puedo, no debo. No debo distorsionarlo. Entonces hay un deseo para la humanidad y nosotros somos los embajadores que el Señor ha dejado aquí. Entonces, ¿estamos reflejando el deseo de Dios con nuestra vida? ¿Estamos reflejando en nuestro andar diario el deseo que tiene Dios hacia las personas que no le conocen? Les voy a pedir que vayamos a Isaías 59, 16. 59, 16. Quien lo tenga me ayuda, por favor. Isaías 59, 16. Me equivoqué y estaba en el 56. Dice: y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. No había hombre, se maravilló de esta situación, se asombró Dios de la necedad e incredulidad de su pueblo. Esta es la circunstancia, necesitas ponerte en medio, necesitas actuar por esos que no me conocen, esos que no son parte. Entonces nos damos cuenta que la oración es un elemento, es un instrumento eficaz, altamente eficaz, que nosotros tenemos que realizar, tenemos que interceder por otros. Si nosotros queremos que el deseo de Dios se ejecute, pues por lo menos, si no puedo, me pongo a orar. Nosotros ayer, en alguno de los versículos que estábamos viendo el día de ayer, la oración tiene que ser algo constante. No tiene que ser el jueves, debe de ser el lunes. Debe ser el lunes a las 7, el lunes a las 8, el lunes a las 9, el lunes en el camión, el lunes en la casa, el lunes en la oficina, el lunes en la farmacia. Omití el nombre de la farmacia. En relación con esto, orar porque el deseo de Dios se cumpla. Orar porque sea yo parte de esto. ¿Estamos actuando sabiamente o estamos actuando neciamente? Vamos a darnos cuenta en estos versículos que hay 4 aspectos importantes, que serían, todos es en relación con la oración. ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuáles son sus incentivos? ¿Y cuáles son sus ejemplos? Esos 4 están aquí. Y de ahí surge lo que Dios quiere de nosotros, la importancia que tiene la oración. Versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Uno se pone a pensar, no me va a alcanzar el tiempo. Dios es claro, lo que quiere es no te limites, no estés concentrado en ese núcleo pequeño, por todos los hombres, por todos los hombres. Claro que me incluye a mí, claro que incluye a mi familia, pero también incluye a mi vecino, el que pone el carro enfrente de mi cochera,
el que mueve el bote de basura cerca de donde estoy yo. Tengo que orar por él. Esto es lo que me está diciendo aquí. Podríamos decir, es un ejercicio que tenemos que hacer, un ejercicio realmente piadoso, realmente virtuoso. Está ocupando un lugar destacado en las recomendaciones que le hace el discipulador al discípulo. Entonces nosotros tenemos que atender a estas recomendaciones que se están haciendo. Las está haciendo, nosotros a veces pensamos, las está haciendo Pablo a Timoteo. No las está haciendo Pablo a Timoteo, las está haciendo Dios a mí. Y las está haciendo Dios a ti. Y las está haciendo Dios a la iglesia. Entonces tenemos que atender. Nosotros nos damos cuenta, ¿quién tiene mayor recompensa? No lo podemos asegurar, no lo podemos afirmar, pero les voy a recordarles algo que saben. ¿Quién tendrá? Vuelvo a la pregunta, ¿quién tendrá mayor recompensa? ¿El que se pone delante del micrófono o los que están orando detrás de él por lo que se va a decir? Y eso nos hace recordar a aquel predicador del siglo XIX, muy famosísimo, inglés, que mientras él estaba predicando con todo el tabernáculo lleno, tenía un grupo de personas debajo de la plataforma en oración. Tenemos que estar atentos a esto. ¿Qué tiene mayor recompensa? No lo sé y no es importante, pero hay que hacer lo que nos toca hacer. Hay que hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Tenemos que ir con Samuel y de darnos cuenta, es decir, vamos a buscar Samuel. Vamos a darnos cuenta qué honor tenemos, el honor que representa en relación con el deseo de Dios y el compromiso al cual nos lleva en relación con la oración. Hoy venimos a orar. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Primer libro de Samuel 12, 23. Vamos a ver las palabras de Dios. Las palabras de este hombre en relación con Dios. Dice, sí, creo que ya todos lo tienen, casi todos. Primer libro de Samuel 12, 23. Ya casi todos. Algunos no, pero créanme que no estoy engañándoles. Dice este hombre, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Al escribir esto nos está diciendo, la oración, la omisión de la oración es un pecado. Si nosotros no oramos por las personas que necesitan de Cristo, si nosotros no oramos por las personas que se han vuelto a la carnalidad, si nosotros no oramos por las personas que están aquí encubriendo sus actividades, estamos cayendo en un pecado. ¿Qué podríamos interpretar de la omisión, de la ausencia de oración? Es una falta de respeto, incluso para nosotros mismos. Somos embajadores, somos hijos de Dios, somos discípulos de Cristo. Nada más con esta última, ¿cuánto tiempo se pasaba orando Jesucristo? ¿Cuántas ocasiones los vemos orando, 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 orando? Necesitaba orar, como hombre necesitaba orar. Estaba tan cerca de Dios que uno dice, no tenía necesidad de eso. Él era Dios mismo, Dios el Hijo. Pero Él, para enseñarnos, se puso a orar. No solamente nos enseñó una oración modelo, sino con su ejemplo se puso a darnos idea de la importancia. Entonces es una falta hacia nosotros mismos, por todo lo que somos.
es una falta hacia nuestro prójimo, mostrándole, no me interesas, como el que pasaba en el incendio. Es tu casa, allá tú, es tu vida, allá tú. Tú te vas al infierno, yo ya la libré. Es una falta de respeto y también es una falta hacia Dios, porque Dios nos encomendó que hiciéramos algo. Esta es la importancia que tiene la oración. El alcance, dice lo que hemos leído ahí en Timoteo, por todos los hombres, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Nosotros tenemos que entender este alcance. ¿Cómo tenemos que orar? Nosotros tenemos aquí una gama de opciones para guiarlos. Volvamos a donde estábamos, es decir, la primera, rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Esta es la gama que nos ofrece Dios. No te limites, todas estas son las opciones que te estoy presentando. De cada una de ellas podríamos hacer un espacio amplio, pero nosotros tenemos que entenderlas y darnos cuenta, he fallado en el por todos los hombres. Esa es la parte que no he considerado. Nosotros tenemos que recordar a aquellos que iban hacia el cautiverio. ¿Qué se les invitó a esos que iban al cautiverio? Pues se les invitó a muchas cosas, pero vamos a recordar solamente una. Jeremías 29:7, hacia el cautiverio. Y nosotros tenemos que ponernos en el lugar de ellos y ubicarnos y decir, ¿me estás pidiendo que yo considere eso como una posibilidad? ¿Que yo procure hacer qué? ¿Que yo procure la paz de la ciudad a la cual os hice transportar? ¿Que yo procure la paz de esos que me van a tener en esclavitud? ¿Que yo ruegue por esa ciudad ante Dios? Y me estás diciendo que si ellos tienen paz, yo voy a tener paz. ¿Eso es lo que quieres que yo haga? Nosotros tenemos que darnos cuenta y nos damos, pero ubiquemos el entorno en el que nos encontramos. Las ciudades modernas, las ciudades en las que vivimos, están enfrentando una necesidad apremiante. No se dan cuenta, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que darnos cuenta. La ciudad, nuestro estado y nuestro país necesita de alguien que ruegue por su situación, principalmente espiritual. Entonces hay una necesidad apremiante. ¿Qué estamos haciendo nosotros las iglesias? ¿Qué estamos haciendo ante esa necesidad? Ahorita me dio mucho gusto lo que sucedió de esta niñita Génesis. Habló su mamá. ¿Podrían pasar por ella? Hace tiempo que no pasan por ella. Ellos son los que piden venir. Siendo nosotros los que deberíamos ir, los que deberíamos buscarlos, ellos tienen que hablar, pueden pasar por nosotros. Se empiezan a dar cuenta algunos de la necesidad. Nosotros tenemos que orar por todos los hombres, pero no es esa toda nuestra tarea. El orar es una parte importante. El orar, dijimos ahorita, es un privilegio virtuoso. Es realmente importante, pero es imperativo para nosotros, es una orden que nosotros consideremos a todos, no solamente a tu familia. Gracias a Dios porque oramos por tu familia.
Gracias a Dios porque oras por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Gracias a Dios por eso. Luego viene el círculo de amigos. Y luego ya tiene que venir la otra parte. Aquellos a los que no queremos, no están dentro de ninguno de esos. Nosotros tenemos que acordarnos de qué tamaño fue el rescate de Dios para la humanidad. El rescate de Dios se fundamenta en el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo no fue por unos poquitos. Algunos se quieren imaginar eso, pero no es así. El sacrificio de Cristo fue por todos. Si nosotros creemos eso, nosotros nos damos cuenta que tenemos que estar orando constantemente, por lo menos orando. Por lo menos orando y luego ¿en qué momento? En todo tiempo, sin cesar de orar. Nosotros entonces ya nos hemos dado cuenta, es importante orar. Porque es importante. ¿Por quién voy a orar? Por todos los hombres. ¿Cuándo voy a acabar? Espero que nunca. Espero que nos demos cuenta que de ese tamaño es nuestro privilegio. No se le dio al que está fuera de la Guadalajara. El privilegio se nos dio a nosotros. Pónganse a orar, nos dijo Dios. Hay incentivos para la oración y claro, Dios sabe que somos necios. Dios sabe que somos negligentes, lo vil y lo menospreciado del mundo. Lo sabe. Y entonces nos da unos alicientes. ¿Cuáles son esos alicientes? Que lo hagamos en la voluntad de Dios, que recordemos el precio de la redención y que nos demos cuenta de quién fue el mediador. Si nosotros recordamos esto, nos va a ser más sencillo. Nosotros nos damos cuenta, ¿cuál es la voluntad de Dios? La acabamos de leer, el 4. Nos estamos inventando. El cual quiere, dice a veces el joven que está aquí, que algunos de los hombres sean salvos. El cual quiere que tu familia sea salva. El cual quiere que los regios sean salvos, que la gente de Linares sea salva, que todos los hombres sean salvos, no unos cuantos, que todos los hombres. Recordamos hace poco cómo nos colocó en una posición para tener de nosotros misericordia. Dice que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no podía haber hecho que todos los hombres fueran salvos. Claro que lo podía haber hecho. Él es el Todopoderoso. Pero no lo hizo así, sino que nos dio la libertad a nosotros de escoger. Nosotros no sé cuántas puertas hayamos tocado en todos los meses que hemos salido y cuánta gente hayamos visto, pero te das cuenta, si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿por qué no todos reciben a Cristo? ¿Por qué te dicen hasta lo que no? ¿Por qué te corren de la casa? Porque tenemos voluntad. Él, Dios, está dispuesto a salvar a todos los que quieran recibirlo. Entonces nosotros nos toca orar por todos los hombres. No solamente orar, pero vamos a comenzar por orar. ¿Por qué? Porque estamos en línea con la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y al orar empezamos a cumplir el deseo de Dios. Y nosotros pensamos, ¿Dios quería eso? Sí, y lo quería intensamente, tan así que proveyó de un Redentor.
Dice el 6, se dio a sí mismo, el cual se dio a sí mismo en rescate, otra vez el figurado de hace rato, por algunos, por los ingenieros, por los abogados, se dio en rescate por todos. No dije los arquitectos, pero también. Se dio en rescate por todos. La provisión del Señor Jesucristo es en su riqueza, es en su amor, es en su bondad, es en su misericordia, no en nuestro concepto de el amor de Cristo, sino en lo que realmente es, en su voluntad, en la voluntad de Dios para la salvación de todos los hombres. Él fue el Redentor y sigue actuando. Él se ha convertido en el mediador. Y nosotros estamos ahí, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y esto nos hace acordar, algunos que disfrutamos mucho el libro Epístola a los Hebreos, porque Jesús, dice el capítulo 7 de Hebreos, es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser un montón, llegaron a ser muchísimos. Hubo en la historia del pueblo de Israel hasta quienes compraron el sacerdocio, hasta quienes pagaron por él y hasta quienes lo obtuvieron por influencia. Ellos fueron muchos y fueron muchos también por otra cosa. Dice ahí, porque por la muerte ellos no podían continuar. Pero es decir, Jesucristo, Él permanece. Él está ahorita ejerciendo todas sus funciones. Él está vivo. Él tiene un sacerdocio que no cambia. No cambia. Es inmutable. Y por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Ahí está otra vez la libertad que tenemos de acercarnos, no esa fuerza. Dije hace muchísimos años, a los que estaban, hace muchísimos años, estaba por allá por donde está Hannah y Mariam, estaba sentado el hermano, por aquello de la transmisión no puedo decir más que las iniciales, de iniciales MG, que también estuvo en la misión, lo recordamos. Y yo dije esa ocasión y me quedé viéndolo a él, hizo una sonrisa. Yo dije, Dios es tan caballeroso que nos da la oportunidad de decidir. Y él hizo una sonrisa, yo creo que de estar de acuerdo conmigo. A los que se acercan por Jesucristo a Dios y vive para siempre como intercesor. Lo que veíamos, que ya tenía al joven de aquí y al joven de allá y a este joven vueltos locos con la doctrina adventista. ¿Qué función va a ejecutar Jesucristo? Pues aquí dice que va a ser mi intercesor. Aquí dice que va a ser mi mediador. Y yo estoy de acuerdo. En vista de todo esto, nosotros diríamos, ¿no es esto suficiente para que nos pongamos a orar? Cuando nosotros nos damos cuenta de que Jesucristo es nuestro mediador, ¿no es eso suficiente? Que Él está delante del trono y que está lo que nosotros presentamos, Él lo está presentando directamente allá. Es importante orar, es fundamental por el alcance que tiene unos incentivos
tremendos, y también tenemos ejemplos en la palabra de Dios. ¿Cuáles ejemplos? Mencionando solo algunos, no tenemos mucho tiempo. Abraham, Elías, Job y el Supremo, el varón de dolores. Abraham, Génesis 18:24. Abraham intercediendo. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Y le podemos seguir y seguir y seguir y seguir, y nos damos cuenta, él estaba intercediendo, estaba metiéndose él entre Dios y esos posibles 50. Elías también lo hizo. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 37. Dijimos, Elías también lo hizo. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El pueblo no estaba pidiendo, el que estaba pidiendo era Elías, y estaba pidiendo, hazlo, para que se den cuenta. No solamente ya vimos a Abraham, ya vimos a Elías, vamos con Job 42:10. Job 42:10. A todos, algunos más que a otros, nos encanta la historia de Job. 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Como después de que le fue como en feria con esos amigos, él se pone a orar por ellos. Pues es que es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que orar por los amigos que tenemos. Y el ejemplo supremo, el varón de dolores. Tenemos que, siempre es el ejemplo supremo. Herido y molido por mis iniquidades y por las tuyas. Pero él intercediendo por los transgresores. 53:12 de Isaías. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. No solo llevó el pecado, sino que también oraba por nosotros. Y luego nos vamos en corto hacia el momento casi final de su vida física. Su última oración en la tierra: Padre, perdónalos. En lugar de estar orando por él, está orando por otros. Perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Como iglesia necesitamos orar más. Por todos los hombres. Los que criticamos y los que nos critican. Los que nos caen bien. Los que son nuestros amigos. Nuestros familiares. Las autoridades. Aunque, como decía nuestra hermana que conocen, aunque las traiga atravesados con sus decisiones. Necesitamos suplicar por el plan inicial y más sublime de Dios, que se ha expresado en el 4. Dios quería que nosotros nos perdiéramos en el pecado. Dios no quería eso. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no solamente quiere que los que estamos aquí seamos salvos.
Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que los que no conocen a Cristo lo conozcan. Dios quiere que nosotros hablemos con ellos. Es importante la oración, tiene un alcance mayúsculo. Hay incentivos para la oración, saber quién nos lo está pidiendo. Tenemos ejemplos. No solamente el continente, el mundo los necesita. Porque los campos están listos, están blancos. Para aquellos que nos gusta leer en relación con los campos blancos, de los campos blancos a los campos echados a perder, en la realidad tendríamos que revisarlo, son 24 horas. 24 horas de que los campos están blancos a que los campos no sirvan, son 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Es urgente. Los campos están blancos, están listos. ¿Estamos listos para orar y para hablar? ¿Estamos listos para orar, hablar e ir? Tenemos que prepararnos y tenemos que disponernos. Aquí estoy. ¿Qué hago? Todos tenemos a alguien con quien hablar. Todos. Por lo menos uno con quien hablar. ¿Por qué no he hablado con ese uno? Me cae mal, ya sé que te cae mal, a mí también. Hay muchos que me caen mal. Pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos, no solo los que me caen bien. Vamos a orar. Y lo bueno es que traemos celulares. Si se acaba la energía eléctrica, ese no es una excusa para no orar. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros. Tú has dado un privilegio increíble, Señor, el privilegio de interceder por otros. Hay una gama de formas que podemos hacerlo, que nos mostraste desde el primer versículo. Acciones de gracias, rogativas, peticiones. Señor, no puedo escapar, tengo que orar. Tengo que orar y tengo que hacerlo por todos los hombres, por los importantes y por los no importantes, por los que me caen bien y por los que no me caen bien, por los que critico y por los que me critican, por los que no les hablo y por los que les hablo. Tengo que estar orando por todos los hombres. Y Señor, gracias porque nos das un aliciente, un incentivo para orar. Darnos cuenta de que tu Hijo Jesucristo oraba, de que tu Hijo Jesucristo es mediador todavía en este momento, de que Él se dio en rescate por mí. Gracias por ello y Señor, gracias por los ejemplos que nos diste. Gracias por Abraham, gracias por Elías, gracias por Job. Y muchísimas gracias por Jesucristo. Porque no solamente oró por mí, sino que además me demostró su amor
a lo más sublime que hay. Pagó por mi pecado. Gracias, Señor Dios, por eso. Cuídanos, protégenos y llévanos, Señor, no solamente a escuchar tu palabra, sino a ponerla por obra. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Voy tarde, pero voy. Permítenos seguir yendo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.